Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Leandro Castro y pues el día de hoy vamos a ver lo que es la práctica uno del curso Software para Ingeniería, que consiste pues en una práctica elaborada en MATLAB. Bueno, el primer punto, instalar MATLAB o Scilab. En este caso pues yo tengo instalado aquí la versión 2013B de MATLAB y en la cual vamos a realizar la práctica. El primer punto consiste en realizar un programa donde sea posible calcular la caída de tensión en dos resistencias con un sistema divisor de tensión. El usuario debe ingresar el valor de la resistencia y voltaje y el software es lo que me debe calcular el voltaje de cada resistencia. Para este caso, pues yo he decidido crear una interfaz gráfica, pues la cual le muestra las opciones mucho más fácil para el usuario. Y en este caso, el primer ejercicio es el que llamamos como divisor. Tecleamos divisor, en el cual está en la carpeta de trabajo de MATLAB y nos va a aparecer aquí en este momento la interfaz gráfica. A nivel de usuario, ¿cómo funciona esta interfaz gráfica? Pues tenemos aquí los tres valores que le solicita el usuario. Voltaje, en este caso digamos vamos a tomar 12 voltios, un ejemplo. Y para el valor de la resistencia 1 podemos colocar un valor de 330 ohmios. Y para la resistencia 2 podemos colocar un valor de 880 ohmios. Oprimimos el botón calcular y en estos campos él nos va a calcular el valor del voltaje en la resistencia 1, que sería en este caso 3.27 voltios, y del voltaje en la resistencia 2, que sería en este caso 8.72 voltios. Así sería como funciona a nivel de usuario la interfaz como tal. ¿Cómo se hizo a nivel de programador? Vemos que si abrimos aquí el editor de la interfaz gráfica en MATLAB, observamos cómo se realiza este ejercicio. ¿Qué elementos tenemos acá? Pues primero tenemos una gráfica que la hacemos mediante el comando Axel, este comando que está acá, Access, y pues lo editamos para que traiga esta gráfica. ¿De dónde lo tomamos? Bueno, aquí en la parte de la gráfica, si le damos clic derecho, le damos en el editor, aquí nos abre un archivo con el mismo nombre pero con extensión .m, que es donde se va a escribir todo el código de la función como tal. Para este caso de la función del access, lo vamos a encontrar ya casi que al final, y aquí es donde me define que para este elemento que se llama access1 va a crear una función que se va a llamar imread, que es una función para leer imágenes, y me va a traer pues la imagen que anteriormente había descargado pues para ver el circuito aquí del divisor de tensión. La parte de programación la encontramos con estas entradas de texto y las cuales están asociadas a este push button, que en este caso pues yo le he nombrado calcular. Ese push button se encuentra en esta parte de acá, en esta parte de callback, calcular es como se llama este push button, en la cual va a estar reflejado todo el código que necesitamos para el divisor de tensión. ¿Qué manejamos acá? Creamos tres variables, el nombre de B1, R1 y R2, las cuales vamos a tomar el valor que se ingrese en los campos que están acá, en el campo de B1, de R1 y R2. Esos valores pues él inicialmente los toma como un string o como un archivo de texto, y con este comando lo que hacemos es pasar ese archivo a un valor numérico. Posteriormente aquí hacemos el trabajo de la fórmula como tal para el divisor de tensión, que en este caso pues para el voltaje en R1 sería el voltaje total o V1 por R1 sobre la suma de las dos resistencias. Lo mismo sería para el caso de R2. Y ya después de que tenga estas dos variables almacenadas en el sistema, vamos a hacer lo contrario que hicimos en el primer punto, que es darle en estos campos que están acá, que es BR1 y BR2, el valor adquirido y que está guardado en esta variable, como R1 R2. La vamos a pasar de número a texto para poder que nos las muestre en la interfaz gráfica. Esa sería de forma general cómo funciona cómo se hizo este primer ejercicio de efectuar el divisor de tensión. En este caso, pues ya después de uno tener configurada toda la interfaz gráfica, se le da el botón de grabar y se le da a ejecutar para ver cómo se vería en esta parte a nivel de usuario. Vamos a hacer otro ejemplo, digamos con un voltaje de 10 y resistencias de 5 ohmios cada una.
nos daría obviamente un valor de voltaje de 5 y 5 voltios en cada una de las dos resistencias. Ese sería el primer ejercicio. El segundo ejercicio dice que realice un programa en el cual sea un divisor de corriente. Básicamente sería el mismo que realizamos, solo que para la fórmula del divisor de corriente. Entonces lo ejecutamos acá. De la misma manera, esta es la interfaz de usuario. Básicamente es muy similar al anterior, simplemente pues aquí le damos una corriente de 12 amperios, un ejemplo, no, pongámosle 20 amperios, una resistencia de 50 ohmios en R1 y una de 400 en R2. Lo mismo, oprimimos el botón calcular y él nos va a mostrar el resultado de la corriente que circula por cada una de las resistencias. Para el caso de R1 van a ser 17 amperios, para R2 van a ser 2.2 amperios. Igualmente, ¿cómo funciona a nivel de programador? De la misma manera, entonces vamos a la parte de corriente y vamos a mirarla acá en la interfaz gráfica. De la misma manera, se queda una gráfica que llame la imagen descargada anteriormente, los campos de entrada de texto y la función en resultado en cada una. ¿Cómo se hizo? Aquí con la parte del editor, en esta parte lo mismo en el botón calcular, en este botón fue donde montamos la función y básicamente lo hicimos de la misma manera, leyendo los valores de cada uno de estos campos, convirtiéndolo en un número, haciendo la fórmula del divisor de corriente para cada uno de estos números. En el caso de la corriente en la resistencia 1, pues va a ser igual a la corriente total por la resistencia 2, y en este caso pues como solo son dos resistencias se simplificaría la fórmula. Entonces el caso de la resistencia 2 por la suma de las resistencias, y para la corriente en la resistencia 2 sería corriente total por la resistencia 1 sobre la suma de las resistencias. Después de tener los resultados, ponemos estos valores cada uno como un string en los campos señalados anteriormente, como IR1 y IR2. De la misma manera, pues llamamos la imagen. En este caso la imagen ya la había tomado anteriormente. Acá en esta parte de acá, la imagen descargada anteriormente. Y después de eso, pues se procede a guardar y a ejecutar el comando. En cualquiera de los dos campos funciona así, tanto como en la figura como en el archivo .m creado. Aquí vemos, podemos cambiar cualquier valor, 10 amperios, y vamos a manejar una resistencia de 6 y 4 ohmios, un ejemplo, para verificar que la corriente, el divisor de corriente está funcionando adecuadamente. Ese sería el segundo ejercicio. El tercer ejercicio dice que debemos realizar un programa que capture el valor de un voltaje en unidades de voltios y una resistencia en ohmios, y almacenar en un primer arreglo el valor del voltaje en milivoltios, microvoltios, nanovoltios, kilovoltios y megavoltios, y en el segundo arreglo el valor de estas resistencias en los mismos valores. En este caso pues de acá es el que dice unidades, vamos a ejecutarlo escribiendo el valor del calculador. Aquí lo tenemos de esta manera. ¿Cómo funciona a nivel de usuario? Escribimos un voltaje, un ejemplo, vamos a escribir un voltaje pequeño, 0.0025 voltios, y digamos que una resistencia de 240 ohmios. Al momento que le damos calcular, él nos va a mostrar aquí los valores tanto en nanovoltios, microvoltios, milivoltios, kilovoltios y megavoltios. Y lo mismo para la resistencia, valor en nano-ohmios, micro-ohmios, miliohmios, kiloohmios y megaohmios. Después de tener ese valor, el sistema lo que hace es multiplicar este valor de voltaje por la resistencia, y me va a calcular aquí el valor de la corriente. Esa sería como tal la manera como funciona el software a nivel de usuario. ¿Cómo funciona a nivel de programador? De la misma manera, lo analizamos acá. Podemos abrir este de esta manera y aquí vemos la función creada con la interfaz gráfica. De la misma manera lo asociamos todo al botón al callback de calcular y lo tenemos acá. Ah, no, pero no es corriente, es acá el que dice unidades.
este que está acá, aquí es donde tenemos nuestra función. Y aquí tenemos nuestro código. ¿Cómo se realizó? Simplemente pues como solamente tenemos dos valores de usuario, los vamos a llamar como voltaje y resistencia, VIR, y los vamos a manejar como un número. Y pues para este primer valor de voltaje lo que vamos a hacer es multiplicar cada uno de los valores de voltaje por su correspondiente equivalencia en milivoltios, microvoltios y megaohmios. Después de tener ese valor, lo que vamos a hacer es devolverlo en el campo de entrada como un string. Lo mismo hacemos para la resistencia, y para calcular los valores de la corriente pues simplemente tomamos el valor del voltaje 1 dividido sobre la resistencia 1. Con eso pues nos va a dar el valor de la corriente en cada uno de estos arreglos. ¿Qué fue importante para el momento de la programación? En la parte de la interfaz gráfica, tener certeza del valor de cada uno de los campos, pues para evitar confusiones al momento de la programación. Por ejemplo, acá cada campo de texto yo lo debo nombrar de una manera, aquí por el editor de propiedades, aquí con el tag. ¿Por qué? Porque este es el valor que el archivo de programación me va a tomar para manejarlo como tal los valores. En este caso, volt pues va a ser el valor del campo de entrada de voltios. Y acá este nanovolt, acá se le crea un tag de nanovolt pues para que el sistema lo tomara y efectuara los cálculos necesarios con esta variable. De esta manera pues se logra crear la interfaz gráfica y el requerimiento del usuario que necesita para hacer cada uno de sus cálculos. Ese es el tercer ejercicio.